En la mitología griega antigua existe un guardián que vigila la entrada del Hades, un neblinoso y sombrío inframundo en el que se permite la entrada a los espíritus de los muertos, pero que a ninguno se le permite salir. En el mundo antiguo los perros a menudo se representaban como animales salvajes que desafiaban la domesticación. Vagaban por las calles en manadas y escarbaban en las afueras de la ciudad. El mítico ser que veremos hoy incorpora no solo las temidas cualidades de un canino antiguo, sino que era una extraña mezcla de varias criaturas en una pesadilla para aquel que tuviera la desgracia de verlo. Yo soy el documentalista y esto es el Cerbero, el guardián del infierno. El nombre Cerbero viene del griego kerberos, que significa manchado. Para los griegos, este era un monstruo canino de 3 cabezas, con cola de serpiente, melena y garras de león. Se creía que sus 3 cabezas representaban el pasado, el presente y el futuro, mientras que otras fuentes sugieren que simbolizaban el nacimiento, la juventud y la vejez. La habilidad más potente del Cerbero era su aspecto, que era tan terrible que cualquiera que lo miraba quedaba totalmente paralizado de la impresión. Otros dicen que se convertiría inmediatamente en piedra a quien le viera a los ojos. El Cerbero tenía dientes afilados y una mordida venenosa. Al igual que cualquier canino, el Cerbero babea. Pero además de ser venenosa, su saliva tiene otra peculiaridad. Del veneno que gotea y cae en el suelo surge una planta conocida como la perdición del lobo, que no es otra más que la flor de árnica. Pero el guardián del infierno tenía padres aún más aterradores. El padre de Cerbero fue Tifón, el monstruo más poderoso y mortal de la mitología griega, y también era un dios. Un enorme dragón que respiraba fuego. Se dice que tenía ojos rojos brillantes, 100 cabezas y 100 alas. Los dioses olímpicos estaban aterrorizados de él. Por todas partes, Tifón propagó el miedo y el desastre, con su misión de destruir el mundo y poner obstáculos para Zeus a lo largo de su camino hacia el reino del Olimpo. La madre de Cerbero era Echidna, una criatura mitad mujer, mitad serpiente, conocida como la madre de todos los monstruos. Tenía los ojos morados, la cabeza y el torso de una bella mujer y la parte inferior del cuerpo de una serpiente. Los antiguos griegos creían que habitaba en las cuevas y atraía a los hombres con su cuerpo sensual antes de que se los comiera. El papel principal del Cerbero fue ser el guardián del inframundo griego y fiel servidor del dios Hades. Su lugar principal estaba a lo largo de las orillas del río Estigia, un río que forma el límite entre la tierra y el inframundo. Protegía las puertas del Hades, impedía que los muertos escaparan y al mismo tiempo que los vivos entraran sin el permiso de su amo. A las puertas de la entrada del Aquerón, otro río del inframundo, el Cerbero adulaba a los muertos o a los nuevos espíritus cuando entraban, pero se comía salvajemente a cualquiera que tratara de pasar por las puertas y regresar a la tierra de los vivos sin permiso. El Cerbero aparece en varias historias mitológicas como un perro del infierno e incluso un par de mitos en la mitología griega donde un héroe
se lleva lo mejor de la bestia. La primera es cuando Orfeo, el famoso músico de la mitología griega, se cuela en el inframundo arrullando al normalmente alerta y agresivo Cerbero para dormirlo con su lira, un tipo de arpa o instrumento griego justo, como el que estás escuchando ahora mismo. El artista tracio fue venerado en Grecia y felizmente casado con la ninfa Eurídice. Un día, Eurídice fue mordida por una serpiente y murió. Orfeo estaba tan devastado por su pérdida que dejó de tocar la lira. Entonces decidió arriesgar su propia vida en un viaje desesperado al inframundo para intentar rescatar a Eurídice. Su interpretación cautivó a Caronte, el barquero que lleva a las almas de los muertos a través del río Estigia, y aceptó llevar a Orfeo a través del río. Cuando se encontró con Cerbero, el monstruo de 3 cabezas se acostó mansamente ante el sonido de la lira de Orfeo, después de lo cual Orfeo pudo pasar sin problemas. Seiji Yokoyama nos presentó un tema musical con el que representó la lira de Orfeo. Yo he cambiado un poco las notas para deleite de mis suscriptores. Y si quieres tener una idea de qué tipo de melodía fue la que apaciguó al Cerbero, entonces te sugiero que cierres los ojos. Hades y su esposa Perséfone devolvieron a Eurídice a Orfeo con una condición. Eurídice debía caminar detrás de él mientras ascendían de vuelta al mundo superior, y a Orfeo se le prohibió mirarla. Justo antes de que llegaran a la superficie, Orfeo estaba tan abrumado por la pasión que se dio la vuelta para mirar a su amada. Pero inmediatamente se convirtió en un espíritu y fue de vuelta al inframundo para siempre. Quizás la historia más famosa del Cerbero es la del héroe Hércules o Heracles. El rey Euristeo exigió que Hércules capturara y trajera vivo al Cerbero. Euristeo estaba seguro de que Hércules fracasaría en una tarea tan imposible. Hércules fue entonces al inframundo. Encontró a Hades, quien le dijo que si podía tomar al Cerbero sin usar armas, se le permitiría salir del inframundo con él. Cuando Hércules encontró al Cerbero en la orilla del Aqueronte, empezó a luchar con el enorme monstruo usando solo sus propias manos. Como el hombre más fuerte del mundo, necesitó todo su poder para someter al Cerbero. El monstruo pronto se cansó y, habiéndose quedado sin aliento, cedió ante Hércules. Cerbero es uno de los pocos monstruos que ha conocido a Hércules y ha sobrevivido. A diferencia de otras bestias sobrenaturales que se cruzaron en su camino, Cerbero fue devuelto sano y salvo a Hades, donde volvió a vigilar la puerta del inframundo.
El Cerbero aparece en muchas obras de la literatura antigua, aunque la representación que rodea a la criatura mitológica a menudo difiere según los autores y las culturas. Aparece en el infierno de Dante, custodiando el tercer círculo del infierno, en lugar de todo el bajo mundo. Este es el círculo de la gula, y Cerbero se usa para personificar el apetito incontrolable. El Cerbero también aparece en muchas obras destacadas de la literatura romana, sobre todo en la Eneida de Virgilio y la historia de Orfeo en el Simposio de Platón y en la Ilíada de Homero, que es la única referencia conocida a una de las labores de Heracles que apareció por primera vez en una fuente literaria. La mitología nórdica también tiene un equivalente del Cerbero, donde el infierno está custodiado por un perro de 4 ojos llamado Garm. En Egipto, su encarnación fue Anubis, el perro que custodiaba las tumbas y conducía a las almas al inframundo. Algunos escritores, como los poetas griegos Hesíodo y Horacio, afirman que Cerbero tenía hasta 50 o 100 cabezas, y en otras descripciones tiene la forma de un león, un perro y un lobo, respectivamente. Yo soy el documentalista y esto fue el Cerbero, el guardián del infierno. Gracias y hasta la próxima.